Hola a todos. Hoy voy a hacer posiblemente el vídeo menos inteligible de todos los que he hecho hasta el momento, en un intento, quizá estéril intento, de dar respuesta a una pregunta que me hacéis, se repite una y otra vez. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la solución? ¿Qué podemos hacer cada uno a nivel individual por solucionar nuestra situación a nivel global? Y claro, dar respuesta de forma honesta a esta pregunta es en extremo complejo. Cuando, evidentemente, dentro de la misma preocupación que podéis tener cada uno de vosotros por separado, yo la tengo igual. Pero, como digo, en ese intento de resolver, para poder resolver una pregunta, primero hay que efectuar bien la pregunta. ¿Cómo podemos resolver el qué? La situación económica en la que estamos y la que viene, una situación de crisis sin precedentes, la situación sanitaria en la que hemos estado sumergidos 2 años, la situación geopolítica, la situación casi de dictocracia en la que estamos viviendo, el cómo se han conculcado derechos que se asumían como básicos para nosotros. ¿Qué parte? Esa depresión y desánimo en el que está sumida la sociedad entera, ¿qué parte es la que tenemos que solucionar? O quizá todas ellas tengan una pieza en común que solo con girarla, como si fuera un mecanismo complejo, solucionaría todo. Lo primero, el primer problema que nos encontramos es poder definir dónde está el problema fundamental. Y a partir de ahí podremos entender dónde está la salida. Y cuando uno intenta definir bien dónde está el problema fundamental que nos ha traído a este punto en el que estamos, todo empieza a hacerse extremadamente complejo y extremadamente inestable. La propia presión de comunicación, la propia presión mediática hace que sea harto difícil, muy difícil, acercarte a la verdad. Cuando nos acercamos al origen de la verdad, todo se vuelve muy inestable. Si empezamos a analizar, la pandemia ha sido un crisol, un acelerador de procesos que ya venían desarrollándose y ha puesto de manifiesto carencias que teníamos a nivel de gobernantes y a nivel de la propia sociedad, porque al fin y al cabo los gobernantes no son otra cosa que una expresión clara de la composición poliédrica de lo que somos como sociedad, como conjunto de seres humanos, reflejado en sus actitudes y en sus decisiones. Simplemente. Si queremos hacer un cuadro de composición, si yo tuviera que hacerme un cuadro de composición, posiblemente distaría mucho de lo que uno espera encontrar en cuanto a un equilibrio de pensamiento para componer esa pregunta. Si yo pienso, por poner un ejemplo, en el conflicto Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, o Europa, Estados Unidos, lo primero que a mí se me viene a la cabeza no son el desequilibrio o el equilibrio entre las fuerzas, la exhibición de fuerza con misiles, tanques. No, eso no es lo primero que se me viene a la cabeza. Lo primero que se me viene a la cabeza son las armas de control electromagnético y de alteración del comportamiento humano, que Rusia ha desarrollado órdenes de magnitud más que los Estados Unidos y la OTAN en general, comandada por los Estados Unidos. Ya lo hicieron en Siria, ya bloquearon un destructor solamente alterando el comportamiento de su tripulación en base a ondas electromagnéticas. Y lo que era un buque destructor se convirtió en un bote a remo, solamente alterando la conducta de toda una tripulación con un influjo electromagnético. Las armas electromagnéticas la han utilizado también en otros sentidos los Estados Unidos han desarrollado armas para disolver manifestaciones y demás. Pero de las que yo hablo, las que empezaron a desarrollar los países de la antigua Unión Soviética a mediados del siglo pasado, han tomado una fuerza y unas dimensiones
que evidentemente son desconocidas para nosotros. Por lo tanto, el control mental como arma me preocupa muchísimo más, incluso por encima de una muy poco probable guerra o enfrentamiento o escalada bélica de carácter nuclear. Muchísimo más. Porque a lo que vamos, donde ya estamos, en ese ámbito es una guerra híbrida. ¿Para qué voy a bombardear una central eléctrica si la puedo secuestrar informáticamente? Esa es la guerra a la que vamos. Dudo mucho que con la mala prensa que tienen las bombas atómicas o la mala prensa que tienen las bombas en general, haya una escalada bélica en base a la guerra convencional, como todos la conocemos. Seguro que no. La guerra ya ha sido dimensionada por Rusia seguramente desde hace muchos meses y han tomado posiciones dentro de las estructuras que gobiernan puntos clave en claves definidos dentro de Ucrania, por ejemplo, o dentro de Europa entera. Nos enteraremos en breve. Pero esa es la pieza que yo utilizo para pensar, para determinar cuál es el engranaje característico, básico, importante, fundamental en el enfrentamiento que ahora se está sufriendo entre Rusia y el resto de países de la OTAN. Por ejemplo, la pandemia no la veo como el problema sanitario convencional, que es un problema, ha sido un problema sanitario, pero la pieza clave para analizar el tema de la pandemia es cómo los gobiernos han utilizado el tema de la pandemia para forzar a la población a la pérdida, nos han llevado directamente a la pérdida de una serie de derechos que teníamos adquiridos y han convertido lo que era un derecho, como es la salud, en una obligación. Y nos han llevado en un camino de pruebas, ha sido una gran prueba, a ver cómo reactiva está la sociedad a la pérdida de derechos fundamentales. Y eso es lo que yo veo, un nivel de control vertical. Esa es otra pieza. Y cuando empiezo a intentar analizar, entender dónde puede estar el problema, se me pierde la vista en el horizonte porque busco el poder detrás del poder y al final no sé qué está detrás de ese poder que está manejando al poder. Tenemos los gobiernos tomando decisiones a veces incomprensibles, es posible que tengan seguro información privilegiada que los demás, los mortales, no tenemos, pero si por sus hechos los conoceréis, por sus actos los conoceréis, resulta que las decisiones que se están tomando son, en muchos casos, muy desacertadas, solamente viendo la evolución de cuál es la decisión que se ha tomado. Y podíamos seguir y seguir y seguir y ver cómo se están cayendo estructuras, ver cómo la sociedad ha perdido referencias. Otro punto importantísimo, borrar nuestra memoria, perder todo tipo de referencia para construir algo nuevo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nuevo se va a construir? ¿Qué quieren construir nuevo? ¿Qué mundo es el que están diseñando para que lo habitemos nosotros y las generaciones venideras? Y ahí se me viene otra frase a la cabeza, que alguno dirá, pues, ¿cómo piensa este hombre? Esto es una locura, un desorden de pensamiento. Se me viene otra frase de un buen amigo mío. Dios perdona siempre, los hombres solo a veces y la naturaleza nunca. Y esto lo he repetido una y otra vez. La naturaleza aquí tiene un papel preponderante porque nosotros somos solo un pequeño accidente en una conciencia global, una estructura global, una inteligencia infinita, absolutamente incognoscible para el limitado intelecto humano que está omnipresente siempre y que ahora va a tener una preponderancia absoluta. El humano puede decidir, pero la naturaleza manda. Y esto lo subrayo muchísimo, la naturaleza manda directamente. ¿Qué poder está detrás del poder? Da igual el que esté, porque la naturaleza está por encima. Y ya cada uno que le ponga el nombre que quiera. Y por lo tanto la ley natural se cumple siempre, sin excepción. No hay excepción posible. La ley natural se cumple. ¿Y cuál es esa ley? Pues una ley desconocida, que nosotros a veces intentamos comprender a través del método científico, pero que nos quedamos en los albores, en las puertas del conocimiento profundo de cómo este engranaje de realidad funciona. Por lo tanto, veréis que es muy poco funcional todo lo que he dicho hasta el momento y que las piezas no son quizás las piezas de análisis característico de una estructura de problema para darle una solución práctica.
pero es que posiblemente solución práctica, salida práctica a todo esto que estoy diciendo, no haya. La sociedad se ha mantenido en una pérdida continua, un descenso en cuanto a su nivel de valores, un descenso en cuanto a los principios, como decía Groucho Marx, que alguien pare el mundo, que me paro en la próxima, me bajo en la próxima. Esa pérdida de valores, esa pérdida de referencia no ha llevado a una magnífica exposición para aquellos que gobiernan a una tolerancia extrema al cambio radical, y por eso han podido hacer todo lo que han hecho. Si no, habría sido imposible frente a una sociedad de librepensadores reactiva y crítica con lo que se le impone. Es muy difícil generar este tipo de cambios tan bestiales que estamos viviendo y que vamos a vivir. Quizá ahí esté la clave. Primero, entender que todo esto responde a una estrategia global de imposición de un poder vertical. En segundo lugar, asumir que la gran mayoría de la sociedad está dormida y reactiva frente a los cambios que se están imponiendo, y nosotros vamos en medio de esa marea. Es muy difícil nadar contracorriente en un tsunami, pero sí es posible saber cómo va a evolucionar el tsunami en base a aspectos indirectos de análisis, más profundos que lo evidente, porque lo evidente nos vienen dados por los medios de comunicación convencionales, ortodoxos y oficialistas, y ese tipo de análisis que sí nos lleve a encontrar al menos una buena posición dentro de la ola que nos arrastra. Eso sí podemos hacerlo. Y eso, también lo he mencionado en algún vídeo de forma tangencial, significa estar conectado. ¿Pero conectado con qué? Pues conectado con nuestra inteligencia profunda, que no es otra que la inteligencia natural. Esa inteligencia, esa conexión profunda es una conexión intuitiva, no es una conexión deductiva. Es la inteligencia que subyace en los aspectos, en los estratos más profundos del subconsciente, donde nosotros estamos más interrelacionados los unos con otros y donde el dolor del otro a mí sí me importa, y donde lo que le pasa a un árbol en África a mí me afecta, aunque yo viva en Europa. Ese tipo de conexión es la que nos va a dar la clave para el futuro. Quien no esté conectado a ese nivel, quien no tenga esa conexión, quien no busque en su silencio interior respuestas, no las va a encontrar. Por lo tanto, la vía de solución es olvidar lo que ya sabemos, asumir una infinita posibilidad de soluciones y seleccionar las que intuitivamente a cada uno de nosotros nos sean dadas. Posiblemente esta respuesta no sea convincente para la infinita mayoría de los que estáis viendo este vídeo, pero yo, sinceramente y con la mano del corazón, no encuentro otra. Solo aquella que tenga la capacidad de desconectarse de la realidad externa que nos bombardea continuamente y conectarse con una realidad interior y por lo tanto no adulterada, siempre que dejemos al margen todo lo que nos han enseñado en la medida de lo posible, esa conexión interior sí nos va a dar respuesta hacia dónde debemos de mover nuestra vida. Porque no hay una solución global, a mi entender. No podemos nadar contracorriente. Esto ha tomado una dimensión de tal envergadura que es imposible nadar contracorriente en un intento de, al margen de salvarnos nosotros y nuestro entorno, salvar a la humanidad. La humanidad, como tal humanidad, es tan heterogénea que no tiene una salvación única. Tiene un destino único, pero no tiene una respuesta única para ser salvada. Debemos de intentar, entre comillas, salvarnos de forma individual, al margen de lo que esté pasando fuera. Y esa posición, esa solución, la va a encontrar cada uno dentro de su silencio interior. La conexión más profunda que tenemos con la naturaleza, con nuestra sabiduría innata, esa que nos acerca a la unidad, a lo que somos, como raza y como entidad que pertenece a una entidad superior que es este planeta Tierra. Espero que os sirva, lo espero sinceramente y de corazón. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.